Vamos a compartir. Y bueno, la idea entonces era hallar el circuito equivalente y hallar las características, ¿no? Que esa habíamos hallado. Aquí la ventaja de este circuito equivalente, como les había dicho, es que prácticamente usted ¿qué necesita? Una vez que ya calcula los parámetros del circuito equivalente, ¿no es cierto? Usted necesita solamente la tensión aplicada al motor, la tensión de línea, y luego usted la pasa a fase, ¿no? La tensión de línea. Y la otra cosa que necesita aquí es la velocidad, o sea, el deslizamiento. Solamente necesita esas dos. Con la tensión y el deslizamiento, usted lo que hace es calcula la corriente, el factor de potencia, la eficiencia, el par, bueno, toda la parte del motor. ¿Listo? Entonces, el primer paso, como ya vimos, es hallar el circuito equivalente T, luego hallar el circuito equivalente L y hacer ya la parte de... Lo que le quería mostrar era, esto es lo que vimos la vez pasada, la I2, la corriente I2 es, fíjense que la corriente I2 es la que va de acá, la que entra a este circuito, ¿no? O sea, la que hace esto, ¿no? Y mire que aquí la potencia en el entrehierro estaría acá. O sea, la potencia que entra acá, esa es la P sub G. Esta P sub G, ¿a qué es igual? ¿Cómo se puede expresar esta P sub G? Entonces, acá hay dos criterios. La potencia es todo lo que se convierte en energía activa, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros, este JX2 no va a dar potencia. No va a dar potencia, porque hay un J. Al haber un J, eso no va a ser un número real. Como no es un número real, entonces no es potencia. Bueno, va a ser una potencia que se llama potencia reactiva, ¿no? Pero no es la potencia activa, que es la que se convierte en potencia mecánica. Por lo tanto, la única potencia va a ser la potencia que está en esta resistencia, en R2 sobre S. Por eso que la potencia en el gap, o sea, que atraviesa el gap, es 3 veces R2 sobre el deslizamiento por I2 al cuadrado. I2 segunda, ¿no? Al cuadrado. Esta es la potencia en el gap. Y esa potencia en el gap se convierte en dos potencias. Una potencia de pérdidas que se disipan en el devanado del rotor, o sea que sería R2 por I2 al cuadrado, y una potencia mecánica, que es la potencia mecánica que se va a convertir en energía mecánica, que sería 3R2 por 1 menos S sobre S por I2 al cuadrado, ¿cierto? Esa es básicamente la situación. Por lo tanto, miren la gran importancia de hallar I2, ¿no es cierto? Pero aquí ya tenemos I2, miren. I2 ya sabemos que es la tensión B1 sobre todo esto de aquí. Entonces, pero claro, I2 es un fasor, ¿no es cierto? Tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿no? Bueno. Y depende del deslizamiento. Ahora, ese I2, conviene estudiar ese I2, que es esta parte de acá, ¿no es cierto?
Pero cuando yo voy a estudiar la potencia mecánica, que es lo que yo le decía, yo necesito el módulo al cuadrado. O sea, no necesito el ángulo. Es como que yo necesito la amplitud al cuadrado. Por lo tanto, cuando calculo la potencia, no me importa el ángulo de la corriente 2. No se necesita. Porque es una cantidad escalar. La potencia es una cantidad escalar, la potencia mecánica. Por lo tanto, esta I2, que es V1 sobre esta impedancia, como lo que yo quiero es tener el módulo, entonces yo le saco el módulo a esto de acá. Y esta parte de abajo, que es la impedancia, tiene una parte real y una parte imaginaria. Por lo tanto, el módulo va a ser esto que se obtiene por el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, el módulo, al ser raíz cuadrada de R1 más R2 al cuadrado más X1 más X2 al cuadrado, este módulo lo pongo acá abajo. Y el módulo va a ser B1, módulo de B1 sobre este módulo de acá. Por eso que cuando uno eleva al cuadrado, I2, módulo de I2 al cuadrado, me da B1 cuadrado sobre R1 más R2 sobre S al cuadrado más X1 más X2 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, cuando esto de aquí lo reemplazo acá, a este I2 me sale esta ecuación. Esa es la situación que es importante. Y esa ecuación me está dando el par en todo el deslizamiento, en toda para toda la velocidad, trabajando como motor o trabajando como generador. Incluso esto lo vimos ayer, que vimos que si él trabaja como un motor, el deslizamiento va a ser entre 1 y 0, porque 1 es arranque y 0 es vacío. Si el deslizamiento es negativo, fíjese que para que sea así como un motor, ojo, ¿no? Y yo tengo velocidad mecánica, el campo gira para la derecha, digamos, ¿no? Y el motor gira para la derecha. Pero para que opere como motor, la velocidad mecánica debe ser menor que la velocidad sincrónica. ¿Por qué debe ser así, Laura? ¿Por qué la velocidad mecánica es menor que la sincrónica cuando está operando como motor? ¿No hay respuesta? Diego, Jairo, Arenas. Pues, profe, no, pues, o sea, siempre vimos que éramos solo asíncrono porque la velocidad mecánica era un poco menor a la sincrónica, ¿no? A la de sincronismo, a la del campo. Sí, Entonces, ¿por qué, Profe, por no qué es debe ser disculpa menor? porque cuando es en un, bueno, es que no me acuerdo, cuando es en una el par está en su máximo ¿cómo dice Nice? Estoy pensando en que si es menor, o sea, es que hay dos tipos de comportamientos. Es que si la Se velocidad comporta mecánica sería, se puede comportar como un motor o un generador. Ojo, entonces, ¿qué pasa? y Estamos viendo el caso en que nosotros le aplicamos una tensión al motor. A la máquina le aplicamos una tensión, digo, perdón. sí, Entonces, si le aplicamos una tensión, ¿él cómo se va a comportar? el motor, Él se va a comportar como un motor, porque al aplicar una sí, tensión, Correcto. se crea el campo giratorio y él arranca. Ujú. ¿Cierto? ujú, Imagínate arrancar, porque va a haber un par.
Y hay par porque, digamos, debido a que hay un campo giratorio en el estator y el rotor estaba bloqueado al comienzo porque pues, arranca de parado, se va a inducir corriente en el rotor y eso va a hacer que el motor arranque, ¿no es cierto? Ahora, cuando él arranca, como la velocidad se va acercando a la velocidad sincrónica, la corriente y el par van disminuyendo. Por eso se ve aquí, ¿no? Llega a un máximo y luego comienzan a disminuir, ¿no? Y va a llegar a un punto donde si el motor alcanza la velocidad sincrónica, Se él se vuelve a queda, generar. él se queda sin, el par sería cero, en ese caso, en ese momento. No habría, él no podría dar un par. ¿Por qué no podría dar un par? Porque cuando la velocidad del motor alcance la velocidad sincrónica, no habría corriente inducida. Corriente inducida. No, no habría corriente inducida. Por eso que él no puede llegar a la velocidad sincrónica. O no la puede pasar tampoco. No hay forma. La única forma que él pase la velocidad sincrónica es que alguien lo mueva. Es la única forma. Él por sí solo no puede. Físicamente. ¿Cómo hace que alguien lo mueva, profe? ¿Cómo? ¿Cómo hace que alguien lo mueva? Sí, que alguien lo mueva. Puede ser una carga. La carga misma lo puede mover. Ah, ya, ok. Ujú. Porque, por ejemplo, hay casos en que el motor mueve una bomba, pero cuando el agua comienza a bajar, puede ser que la bomba Lo se mueve. comienza a mover y mueva el motor. Ujú. Puede ser. Sí, claro. En las bandas transportadoras, cuando las bandas llegan a un punto muy alto y cuando bajan, también puede ser que al caer esa banda mueva el motor. Y es posible que lo lleve por encima de la velocidad sincrónica. En ese caso, el motor se convierte en un generador, porque ya estamos entrando a un deslizamiento negativo. ¿Por qué negativo? Porque la velocidad mecánica va a ser mayor que la sincrónica. Profe, Y como el deslizamiento es velocidad sincrónica menos velocidad mecánica, y si la velocidad mecánica es mayor que la sincrónica, tendríamos un deslizamiento negativo, que sería el caso de generador. profe, pero entonces un motor asíncrono de inducción normal que pase en este caso lo de que usted dice que una columna de agua, pues cuando pare la bomba lo mueva y pase la velocidad sincrónica, la mecánica supere que pase al generador. Ese motor, profe, o sea, entra en el modo generador, pero digamos un ejemplo, si el motor estaba conectado a 220 voltios, si pasa lo que acabamos de hablar, ¿él me va a generar los 220 voltios? No, él realmente, él siempre agarra la tensión. Él va a generar una tensión, Ajá. pero él está agarrando esa tensión. ¿Por qué él agarra esa tensión? Porque él necesita esa tensión para crear campo magnético. Porque él no tiene campo magnético. O sea, un motor de inducción, por eso que un generador de inducción no es necesario que usted lo ponga en paralelo con la red, sino simplemente que lo mueva a una velocidad. Usted puede poner, mire, usted quiere poner un generador de inducción en paralelo con la red. ¿Qué hace? Primero lo arranca como motor. Y una vez que ya arrancó, usted agarra el motor y lo comienza a mover a una velocidad mayor que la velocidad sincrónica. Digamos, si es un motor de 4 polos, él está acoplado a la red, ¿no es cierto? Sí. Usted lo arranca y una vez que ya arrancó, prende el motor mecánico para que él lo mueva en la misma dirección que el campo de la red, pero ahora usted va a llevar esta velocidad mecánica a una velocidad mayor que 1800. Digamos, usted va a poner 1820, por decir algo. Ujú. Entonces, en ese momento, el motor genera un par electromagnético que se convierte en energía, pero que pasa a la red. Mm, Pero él no está generando energía. Él agarra esa energía para generar la potencia activa. ya. Esa es la cosa. Ah, ya. Listo, profe. Bueno, y ese es el otro punto, ¿no?
Y el otro caso es que cuando el motor está girando para acá, usted invierta los terminales del motor, el campo magnético se invierte para el otro lado, y entonces el deslizamiento queda mayor que 1, porque el deslizamiento es la velocidad sincrónica menos velocidad mecánica, ¿no? Pero ahora la velocidad sincrónica es opuesta a la velocidad mecánica. Entonces, menos menos, y esto llegará a ser mayor que 1. Y esto esto se llama freno. ¿Por qué? Porque, ¿qué va a pasar? Porque el nuevo campo va a frenar el motor, o sea, va a hacer que esta velocidad mecánica sea 0, y luego va a hacer que el motor gire en sentido campo. Lo frena, ¿no? Lo frena y luego lo invierte su sentido de giro, ¿no? Ya el motor, esta velocidad mecánica sería 0 y luego la invierte en el sentido de la velocidad del campo. Esos son los puntos de... Bueno, otra cosa... Una pregunta. Sí. ¿Usted me recuerda qué es T máximo? Torque. Par máximo. Ah, ok, para, listo. T es par. Sino que en los libros siempre ponen T para el par. Porque los libros están en inglés y en inglés se dice torque. ¿No es cierto? Entonces, los libros en inglés, sobre todo, que es lo que leemos nosotros, le dicen torque. Y si yo le pongo P, van a pensar que es potencia, entonces se va a confundir. Entonces le pongo T de par, de torque, pues, pero sabemos que es par. Bueno, perdón, ¿dónde está esto? Parece que me equivoqué. Bueno, entonces llegamos a esta ecuación, ¿no? Llegamos a esta ecuación que el par mecánico, el par del motor es 3 veces R2 por V1 al cuadrado sobre deslizamiento, velocidad sincrónica R1 más R2 sobre S. Ese par, entonces habíamos dicho que si yo estoy haciendo el estudio como si fuera un motor de inducción, yo sé que si es motor, el deslizamiento va a estar entre 1, entre 1 y 0. Esto es el deslizamiento. Deslizamiento 1, ¿qué significa? ¿Qué velocidad es? Es la velocidad sincrónica. Y 0, deslizamiento 0, ¿qué significa? ¿Qué cosa es? Que está en vacío, profe, ¿no? Eso, o sea que está la velocidad sincrónica, ¿no? La velocidad mecánica, velocidad sincrónica. Y deslizamiento 1, ¿qué significa? Que la velocidad mecánica, ¿cuánto sería? Sería 0, ¿no? Porque si, imaginen, es igual a 1, 0. Por eso es que S igual a 1 es el arranque, S igual a 0 es vacío. Entonces, esta curva de par tiene esta forma, ¿no? Aumenta y luego cae. Siempre me vamos a poner por acá. Sería algo así, ¿no? Él aumenta y luego cae. Así. Y este sería el par máximo. Como le había dicho, también se llama par crítico, ¿no? Y el deslizamiento al cual ocurre el par máximo o par crítico es el deslizamiento crítico. Entonces, el par de arranque está acá, en S igual a 1. Par máximo en deslizamiento crítico. Y el par nominal, que estaría por acá, sería para el deslizamiento nominal. Entonces, con esta ecuación, simplemente es el valor de S. Por ejemplo, si yo pongo S igual a 1, tengo par de arranque. Si pongo S aquí igual a S crítico, tengo par máximo. Y si pongo S igual a S nominal, tengo par nominal.
Y eso es lo que haríamos aquí, ¿no? ¿Alguna pregunta? No, bro. Ya, entonces, resumiendo, en esta ecuación que ya la tenemos, una cosa muy importante para ustedes, muy importante, que consideren el deslizamiento y la velocidad mecánica son cosas similares, son formas de decir algo en forma equivalente, porque la velocidad sincrónica siempre es un dato. Usted mirando la placa del motor sabe la velocidad sincrónica. ¿Es correcto? Sí, señor. Es correcto, ¿no es cierto? Ya. Por lo tanto, usted sabe que la velocidad mecánica y la velocidad sincrónica tienen esta relación. Velocidad mecánica y velocidad sincrónica por 1 menos s. Por lo tanto, si usted tiene el deslizamiento, ya tiene la velocidad mecánica. Ya, no es decir, o sea, es como decir, si a usted le dan el deslizamiento, ya tiene la velocidad mecánica. Una vez un estudiante me dijo, profe, es que usted me dio el deslizamiento, pero no me dio la velocidad mecánica. Son equivalentes, o sea, ahí está la ecuación que las relaciona. Y la velocidad sincrónica es algo conocida. Bueno, entonces, en el arranque simplemente S igual a 1. Reemplazando S igual a 1 ya tengo la ecuación para el par de arranque. Este sería par de arranque. Bueno, aquí en vez de M sería torque del motor en el arranque, ¿no? El otro es el par máximo. El otro, hay dos formas de calcularlo. Ustedes saben que el deslizamiento crítico al cual ocurre el par máximo se puede calcular con esta ecuación. R2 sobre R1 cuadrado sobre raíz cuadrada de R1 cuadrado más X1 más X2 al cuadrado. ¿No es cierto? Ese es el S crítico. Entonces ya calculo el S crítico y lo pongo aquí. Bueno, esa es una forma, ¿no? Pero también hay una ecuación directa que no necesito el deslizamiento crítico. ¿Por qué? Porque es como si yo esta ecuación la meto acá. Entonces, si esta ecuación la meto acá, en la primera ecuación, voy a llegar a esta ecuación que está abajo, que es una ecuación que no requiere de deslizamiento crítico, porque está en función de los parámetros. Esta es la ecuación del par máximo. 3 veces V1 al cuadrado sobre 2 veces velocidad sincrónica multiplicado por más menos R1 más raíz cuadrada de R1 cuadrado más X1 más X2 al cuadrado. ¿Sí? Bien. Eso es lo que habíamos visto hasta ayer. Esta era la misma ecuación, pero yo había puesto ahí en función de la frecuencia. Entonces, bueno, ahí ya tienen todas las ecuaciones, ¿no? Bueno, hay una fórmula que es una fórmula que se puede usar, que es muy interesante, que se llama la fórmula de Clos, un alemán, ¿no? Donde él encontró una relación que permite relacionar el par máximo del motor y un par a cualquier otro deslizamiento. De tal forma que si usted conoce el par máximo y el deslizamiento crítico, usted podría hacer toda la curva del motor. O sea, él descubre una ecuación que está en función solamente del par máximo y del deslizamiento crítico. Si usted tiene esas dos cosas, puede hallar toda la ecuación del motor. Y una cosa interesante, no necesita parámetros del motor. Eso es lo más interesante. ¿Cómo lo hizo? Dice que había una pandemia. Entonces él se encerró y había mucho frío. Entonces se dedicó a encontrar esta ecuación. Y lo que él hace es lo siguiente, miren. Esta es la ecuación del par que ya la sabemos, ¿no?
Y ya sabemos también la ecuación del par máximo. Entonces él dijo, ¿qué tal si yo divido esta entre esta? Por lo menos se me va a eliminar este 3 y este B1, ¿no es cierto? Y me quedará lo siguiente. Me quedará, al hacer esto, fíjense lo que queda. También se elimina la velocidad sincrónica. Y queda esta expresión que está aquí, mira, par entre par máximo, R2 entre deslizamiento por R1 más raíz cuadrada por 2 R1 más, bueno, queda eso así. Pero si ustedes se dan cuenta, esta ecuación que está aquí, ¿no? Aquí esta ecuación de aquí, esta ecuación que está aquí, está relacionada con el deslizamiento crítico, ¿no? Porque el deslizamiento crítico era R2 sobre raíz cuadrada de R1 cuadrado más X1 más X cuadrado. Entonces, eso se puede poner en función del deslizamiento crítico. Entonces, él llegó a esta ecuación. Como es eso, podemos decir que esta R1 es R2 sobre S. Entonces, esa R2 sobre S, él la puso en la ecuación. Además, él vio que esta ecuación se podría poner de la siguiente forma y la puso a esta expresión. Bueno, hizo una serie de arreglos geométricos, algebraicos digo, y llegó a esta expresión. Perdón. No, sí, llegó a esta expresión, donde él usa un parámetro que le llama aquí R1 sobre R2'. Entonces, porque estamos acá, ¿no? Estamos acá, ¿no? Y esto se reemplaza por R2 por ese crítico. Y esto de aquí es lo que él trata de reordenarlo. Entonces, considerando R2 sobre R1 como una constante, perdón, considerando R1 sobre R2' una constante, él llega a esta expresión. Considerando esto una constante, llega a esta expresión simplificada, que es 2 veces 1 más A, que es R1 sobre R2' por ese crítico. Y abajo queda S sobre ese crítico, 2 por A ese crítico, más ese crítico sobre ese. Esta sería ¿cómo se llama? Entonces, si nosotros tuviéramos la relación entre R1 y R2, aquí, y si conociéramos el par máximo y el S crítico, la única variable sería el deslizamiento, ¿no es cierto? Entonces tendríamos el par en función del deslizamiento. Bueno, pero esto se puede, digamos, para que no sea así tan complicado, lo podríamos todavía simplificar. Siempre, como usted sabe, la ingeniería trata de simplificar sin que se pierda mucha exactitud, ¿no? Sin que se pierda esa actitud. Entonces, ¿qué dice? Que para motores pequeños y medianos, R1 es prácticamente igual a R2, por lo tanto A vale 1. Por lo tanto, podríamos ver esta expresión, miren. Y hay que conocer, como yo le digo, ese crítico y par máximo. Si ustedes conocen el par máximo normalmente está en el catálogo, ¿no? Y si ustedes conocen el S crítico, fíjense, todo lo demás está en función de S. O sea que usted podría calcular el par para cualquier deslizamiento, porque el S crítico ya es un valor conocido. Tiene que ser conocido, ¿no? Bueno,
Para los motores grandes, por ejemplo, tienen un R1 muy pequeño. Entonces, si uno dice que R1 es muy pequeño, que ese R1 sobre R2' va a ser igual a 0. Entonces nos sale esta ecuación aproximada. Entonces, si A vale igual a 0, como aquí había un A, esto se elimina, y queda, y eso también, y queda esta expresión de aquí. Par máximo, esta es la expresión de ¿cómo se llama? De la máquina, ¿no? Par sobre par máximo, 2 sobre ese crítico sobre ese. Por decir, miren, ¿cómo sería esto aquí? Tenemos un motor de 50 HP, ¿sí? En el catálogo dice, ¿no? 50 HP. Ese motor tiene un par máximo. En el catálogo ustedes saben ya que está el par nominal, ¿no? Pero también está el par máximo, referente al valor nominal. Entonces el par máximo va a ser Entonces dice, por ejemplo, par máximo es 200 Newton metro, por decir algo. Par máximo es 200 Newton metro. De 50 HP, par máximo 200 Newton metro. Y el S crítico es igual a 0.2. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿usted qué haría? Usted dice, mire, bueno, entonces, este par de aquí, usando esta ecuación, perdón, este par, no, bueno, lo puedo poner por acá, ¿no? Vamos a ver. Lo voy a poner por acá para que no esté. Y voy a cambiar de color. Pero mire lo que me sale, el par de aquí. El par como función de deslizamiento. Aquí va a ser igual. Sería igual a 2, arriba hay un 2. 2, pero este par máximo lo pongo arriba. Pero yo sé que el par máximo es 200 Nm, o sea, aquí le pongo 200 Nm. 200 Nm. Dividido entre ¿qué? Entre ese sobre ese crítico. O sea, entre ese sobre ese crítico, pero ese crítico vale 0,2. Más ese crítico que vale 0,2 sobre ese. Entonces yo digo, bueno, esa es la ecuación. ¿Listo? Entonces yo quiero el par de arranque, es igual a 1. Quiero ¿cómo se llama? El par crítico. El par crítico, ese vale 0.2, ¿no? Para ese crítico. Pero es que el par máximo, ese crítico no lo necesitamos porque es un dato. Y claro, aquí se corrobora, mire. Si yo pongo ese crítico vale 0.2, aquí me sale 1 y aquí 1. 1 más 1, 2, y con este 2 se elimina y queda 200, ya lo sabíamos. Y lo otro es que luego es igual a 1, luego sigo bajando 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 y puedo llegar hasta que llegue un par que sea igual al nominal del motor. Y construyo toda la curva par de velocidad. ¿Ya? Fíjense que eso es sin conocer ningún parámetro del motor, solamente conociendo, obviamente, el deslizamiento crítico y el par máximo. Bueno, este tipo de situaciones todavía yo las puedo aplicar para casos más específicos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el deslizamiento es muy pequeño? ¿En qué casos el deslizamiento es muy pequeño,
Perdón, ¿en qué caso el deslizamiento es muy pequeño, Gerson? Profe, cuando la velocidad sincrónica y la velocidad mecánica son casi iguales. Eso. ¿Y eso cuándo ocurre? Eh, ¿Cuándo ocurre? Bueno, todos pueden participar, ¿no? ¿Qué dice María Alejandra? No, profe, sí, no sé. ¿En qué situación? Mire la pregunta, ¿en qué situación la velocidad del motor es cercana a la velocidad sincrónica? Profe, ¿no es cuando tiene una carga pequeña acoplada? Correcto, una carga pequeña. Más aún, cuando el motor está a carga nominal, o sea, cuando el motor está dando su potencia nominal, su par nominal, el deslizamiento todavía es pequeño. Hablo de los motores de inducción generales, ¿no? Porque es un deslizamiento más o menos de 0.02, ya ustedes lo han calculado, creo. 0.02 es cercano a cero, ¿no? Respecto a 1, que es el arranque, es más o menos cercano a cero. En general, en la zona de operación del motor, mire, en general, en la zona de operación del motor, el deslizamiento es muy cercano a cero. Va a ser, por decirte, de 0.02 a cero. Esa zona es la zona de operación. Por lo tanto, si digamos, si en esa zona es pequeña, la ecuación de par debería ser una recta. Y claro, y eso lo podemos sacar de acá. Mire, ¿qué pasaría? Voy a borrar esto. ¿Qué pasaría? Profe, Sí, pero teniendo en cuenta ese factor que usted dice que se mueve entre 0 y 0.02, que es muy mínimo, ¿aplica para todo tipo de carga acoplado al motor o solamente a la carga que vendría siendo casi que la nominal del motor? al motor no se le puede aplicar una carga mayor que la nominal. Bueno, sí se le puede aplicar, pero por poco tiempo. Exacto. Por poco ¿Cómo tiempo. que, perdón? Por poco tiempo. Digamos, 10 segundos, 20 segundos, un minuto, ¿no? Pero no es que va a ser, usted lo va a dejar una hora ahí, ¿no? No, claro. El motor, el deslizamiento, por ejemplo, 0,2 para 4 polos, ¿qué velocidad es? Cero coma dos para 4, ese 0,2 sería como el 2%, ¿no, profe? Sí, claro. Para 1800 Sí. sería, tengo que calcular aquí. Ojo, Laura tiene la solución. Miren, muchachos, la velocidad mecánica, eso tienen que aprendérselo, digamos, por un efecto reflejo. Ujú, Es velocidad sincrónica, que ya saben que es 1800, por 1 menos el deslizamiento. ujú. O sea que si usted tiene el deslizamiento, ya tiene la velocidad mecánica. Por eso les hago tanta incidencia en eso, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Si fuera la velocidad, el deslizamiento 0.02, ¿cuánto es la velocidad mecánica? Sí, Profe, sí. pues allí serían 1764. Ya, claro. O sea, velocidad sincrónica por 0.98. ¿No es cierto? ¿Mil qué? 1764, digo. Sí, profe. Ya, y mira, vamos a suponer que hay otro que tiene 0.03. ¿Este cuánto daría? 1700. 746.
47. ¿Ya? Por eso le digo que en la zona de operación del motor el deslizamiento es pequeño. Por lo tanto, miren, si el deslizamiento es pequeño, ¿no es cierto? Podríamos hacer, como dice aquí ¿qué pasa con ese crítico sobre el deslizamiento? Ese crítico sobre el deslizamiento va a ser una cantidad grande, ¿sí? Mientras que ese sobre ese crítico no va a ser tan grande. Porque es como porque digamos, ese crítico es como 0.2 y ese es como 0.02, eso va a ser más grande que esto, entonces yo puedo despreciar esto. Y me quedaría una expresión donde es 2, o sea, me quedaría prácticamente solamente 2 ese crítico sobre ese, y me quedaría este, realmente, este de acá, que es lo que les estaba explicando. En la zona de vacío y en la zona de operación, como el deslizamiento es mucho menor que el deslizamiento crítico, entonces obtenemos esto. Entonces, ¿qué sucede? Nos queda 2 sobre ese crítico sobre ese, o sea que este pasa arriba y queda 2 por ese sobre ese crítico. Por lo tanto, el par va a ser 2 veces el par máximo por el deslizamiento sobre ese crítico. Eso es una recta. Prácticamente estamos diciendo que el par es una constante por el deslizamiento, ¿no es cierto? Donde esa constante es 2 veces el par máximo sobre el S crítico. Claro, porque todo par máximo es un dato, S crítico es un dato, y yo con esta ecuación, yo tengo toda esta curva de aquí, pero lo que pasa es que esta ecuación solamente vale para esa zona. Ya no es válida para la zona de acá. O sea, para esta zona de acá no puedo usar esta ecuación, ¿no? Solamente para esta zona. Si yo quiero usar la ecuación por acá, tendría que hacer el análisis donde el S que voy a usar es mucho mayor que el S crítico. Entonces estaría en una zona, estaríamos por acá. En este caso, fíjese que S crítico sobre S, como S es mayor, porque S más o menos es 1, es muy cercano a 0, se desprecia, y esta expresión me queda 2S sobre S crítico. O sea que queda 2S crítico sobre S. Por lo tanto, fíjense que me queda una constante, que es esto de acá. La constante es 2T máximo S crítico sobre S. O sea, me está dando una expresión que más o menos tiene esta ecuación, ¿no? Una constante sobre el deslizamiento. Esa es una hipérbola. Es una ecuación así, que va para arriba. Pero esa ecuación solamente es válida en la zona de arranque. Solo en esta zona de aquí, ojo, ¿no? Solo en esta zona de aquí. Ya por acá no, por acá ya tengo que usar la ecuación completa. Bueno, esas son las tres cosas que... Bueno, entonces vamos a hacer un problema y este es un problema tipo parcial. No, realmente es un problema de parcial. Mira lo que dice. Un motor de inducción trifásico de jaula de ardilla 4 HP 230, 1115, 760 Hz, conexión estrella, diseño en MAB, es sometido a las pruebas de vacío y rotor bloqueado, con los siguientes resultados. Determina el circuito equivalente T, determine los parámetros del circuito equivalente L invertida,
Ahora el motor se conecta a 220 voltios y está moviendo una carga de 1770. Determine la potencia de entrada, la potencia de salida, la eficiencia y el factor de potencia. Luego dicen calcular el par de arranque, la corriente de arranque, el par máximo, la velocidad a la que ocurre el par máximo y el deslizamiento crítico. Obviamente nosotros ya sabemos que R1 es que como está en estrella, si la resistencia línea a línea es 0,82, esto es 2 veces R1. Y R1 ya lo tenemos 0,41. Entonces el primer paso siempre es poner esto por fase. Entonces yo tengo aquí ya los valores por fase. Vatios por fase y la prueba de vacío por fase. V sub 0, 127 voltios, o sea, esa es la tensión nominal. Y su 0,56, vatios 67,3. Y el rotor bloqueado, tensión del rotor bloqueado 23,1. Corriente del rotor bloqueado 11,3, que sería la corriente nominal. Y los vatios del rotor bloqueado 80. Calculen los parámetros del circuito equivalente T. Háganlo de una vez para ver con las ecuaciones que ya tienen ustedes. Para ver cómo... Profe, Sí, tengo una duda. Sí. ¿Por qué la potencia por fase da 67.3 vatios, profe? La potencia total no es 202. La 202. del rotor bloqueado. Sí, ya, perdón. El rotor bloqueado. No, sino que la estaba haciendo con la de rotor bloqueado y es con la de arriba, ¿o no? O sea, ese 67.3 es para cuál, profe. Es para 202 Vacío. dividido 3. Prueba de vacío. 202 dividido 3. O sea que sería Listo, profe, sí. Ajá. 202. Era vacío, sí. Ajá, sí. Bueno, hagan de una vez, lo van son las 9. 10 minutos para que hagan el circuito equivalente y me lo muestren ahí. Profe, Sí, es que yo sí le iba a pedir el favor, profe, pues hoy me tengo que ir otra vez, porque esta semana estoy entrando mucho en la empresa. sí. Bueno, profe, lo que sí quería decirle, por favor, la clase de ayer y de hoy, profe, ¿las Sí, podría subir? sí. Sí, porque pues, son como las que más hemos visto teoría para practicar. Sí, claro, porque tiene que resolver problemas, ¿no? Pero Sí, aquí señor, estamos claro, resolviendo están. problemas. Aquí ya estamos resolviendo problemas. Listo, profe, gracias. Bueno, listo pues. Entonces, adelante. En 5 minutos. Tienen 5 minutos para hacer eso. Y sería que salga Gerson. Bueno, háganlo de una vez. Esto es importante que ustedes lo practiquen. ¿Sí? Bueno. Entonces, le voy a dar, son las 9. Digamos 9 ¿qué? Son 9 y 2. Quizá que 9 y 10, digamos. Tienen que estar ya hechos los circuitos equivalentes. Entonces voy a detener esto. Una pausa. Ahorita ganamos el parcial. Bueno, eso vale 0,5 nomás, ¿no? Uy, profe. Sí, claro. Pero aquí está grabando. Eso dolió. Aquí empezó a grabar. Bueno, listo. Ya. Ya está grabando, profe. Ya. Entonces, miren. Estamos. Estamos aquí. Ahí están viendo. Todavía, ¿no? ¿Están No, viendo? profe, todavía no. No, profe, no. Ahí. Ahí está. Sería compartir. Así. Ya está compartiendo, profe. Ya, entonces, mire, entonces nosotros estamos ahí y claro, lo que acaba de hacer María Alejandra, ¿no es cierto? Perdón, Profe, fue Laura. Laura, ¿no? Laura Cristina. Ajá. Bueno, entonces, mire, el circuito equivalente
de vacío, se va esta parte de ahí, Z sub 0, R sub 0, RM vale 1.73. Miren, es interesante, este RM vale 1.73 y esta XM, ya vimos que después va a valer 21 punto tanto, ¿no? Pero más o menos RM es, digamos, de 1.7 y XM es 21 punto tanto. Si esto ustedes lo pasan a paralelo, RM paralelo con XM, este RM le va a salir como 400, más o menos. Es diferente el valor, ¿no? Es diferente. Pero a mí me gusta más porque esto es más rápido. O sea, a mí me gusta esto más rápido. Y entonces para el rotor bloqueado, es lo mismo que ustedes hicieron, Z del rotor bloqueado, resistencia del rotor bloqueado, X del rotor bloqueado, calcula R2 y luego calcula y el rotor bloqueado y saca el 40 y el 60, 0.67 y 1.16, listo. Como ya tenemos X1, le restamos al X0, que era 22.58, ya tenemos XM, y este es el circuito equivalente, ¿no? Ahora, este circuito se pasa al circuito de la invertida para hacer los cálculos. Porque usted podría hacer los cálculos con este circuito. Lo que pasa es que es más difícil. Por ejemplo, si le piden, si usted quiere la corriente de arranque ahí, ¿cómo hace? Le tiene que hallar la tensión acá, mire. Hacer que ponga todo esto en paralelo, pone S igual a 1, pone en paralelo este con este, y en serie con este, y una Z total, y B1 sobre Z total, y 1 de arranque. Esa sería una salida. Pero es mucho mejor con el circuito que ya hemos visto. Lo primero es calcular el valor C, la constante, es 1 más X1 sobre XM, 0,3, y luego calculo R1, que es R1 minúscula, X1 mayúscula, que es X1, RM, que es R1 más RM, minúsculas, porque el circuito T uno lo pone en minúsculas pues para diferenciarlo, ¿no? XM sería X1 más XM, R2 C cuadrado por R2 y X2 C cuadrado por X2. Entonces ya tenemos los parámetros del circuito L invertida y el circuito sería así. Bueno, ahí podemos hallar directamente, por ejemplo, me dicen que para un deslizamiento, en el problema dicen que el deslizamiento, el motor está trabajando, perdón, aquí está el problema, dice, el motor se conecta a una tensión trifásica, 220, 60, y está moviendo una carga a 1770. Determine la potencia de entrada y la potencia de salida, la eficiencia del factor de potencia y la frecuencia inducida en el rotor. Bueno, lo primero calcular el deslizamiento, ¿no es cierto? A 1770. ¿Cuánto vale ese deslizamiento? Sería 30 entre 1800 el deslizamiento. Porque sería 1800 menos 1770 sobre 1800. ¿Eso cuánto vale el deslizamiento? Creo que sale 0.0167. ¿Me parece? Entonces, miren. Sí, señor. ¿Listo? Ya. Entonces, lo primero, calcular la corriente, ¿no es cierto? La corriente era I sub M, que es esto, más I sub 2, que es esto. Eso ya lo habíamos visto. Y solamente hay que tener el deslizamiento. Entonces, el deslizamiento lo metemos aquí. Y fíjese ya que esta I sub M vale 5.6 menos 84.6. Ahora, esta parte de acá, como acá hay esto también va a tener un ángulo, ¿no? ¿Sí? Este ángulo va a ser más pequeño. Aquí se observa que va a ser más pequeño. Porque esta J es pequeña respecto a eso de acá, porque aquí el valor es 0.016. Bueno, haciendo los cálculos, esto de acá sale 9.24 menos 8.45. Fíjense, es un ángulo pequeño. Por lo tanto, al sumarlo con I1, con I sub 0, I sub M, digo, me daría
11.9 por menos 35.64 grados. O sea que el phi que hay, y este sería el ángulo del factor de potencia. ¿Es correcto? Entonces, ¿cuánto sería el factor de potencia? El coseno de menos 35.64 grados. ¿Qué sería este valor de acá? Ahora, ¿cuánto vale P1? 3 veces B1 ¿cuánto vale? 127. Y 1 ¿cuánto vale? 11.9, digamos. Y el coseno de phi, coseno de 35.64. Entonces, eso es lo que se saca. Mire, I1 vale esto, el ángulo vale 35, por lo tanto, P1 es 3 veces B1 y 1 por el coseno de 35.64. Entonces, la potencia de entrada es 3.684.67 vatios. ¿Cuál es la potencia de salida? Es la potencia mecánica. Es 3 veces R2, 1 menos S sobre S por I2 al cuadrado. Fíjense que este I2 ya no se vuelve a calcular porque ya lo teníamos acá. Ya lo teníamos acá, que ese I2 era este valor de aquí, 9.24. Este es I2. Y solamente nos interesa el módulo, o sea, 9.24. Por lo tanto, aquí, fíjese que tendríamos, perdón, tendríamos 3 veces R2, 1 menos S sobre S por I2 al cuadrado. Esto es la potencia mecánica convertida. La calculamos. 3.22. No, perdón, esta no es la potencia mecánica, esta es la potencia mecánica. No, perdón, sí es la potencia mecánica convertida. No es la potencia en el entrehierro, la potencia en el entrehierro sería 3R2 sobre S por I2 al cuadrado. Entonces aquí tenemos el deslizamiento y tenemos la corriente I2 que es 924 al cuadrado. Y fíjese que la potencia de salida... de las pérdidas, profe. ¿Cómo? ¿La de las pérdidas? No, esta es potencia mecánica. Las pérdidas son 3 veces R2 y 2 al cuadrado. Ok. Esta sería las pérdidas. Esta es la potencia mecánica, porque estamos considerando la resistencia que es R2, 1 menos S sobre S. Esa es la resistencia que da la potencia mecánica. Entonces, esa es la potencia mecánica de salida, que son 3.317. Por lo tanto, la eficiencia va a ser esta potencia sobre la potencia de entrada, que está en 1.600. La eficiencia me sale el 90%. El factor de potencia, el coseno del ángulo, de I1, 35,081. Y la frecuencia inducida en el rotor es el deslizamiento por la frecuencia del estator. Este es el deslizamiento, la frecuencia del estator, y me sale 1 Hz. Ahí tenemos toda la primera parte resuelta. Profe, ¿ese 90% de qué es? La ¿De eficiencia. la potencia? Potencia de salida, que es 3.317, sobre potencia de entrada, que es 3.684. Claro, aquí hay que multiplicarlo por 100, ¿no? Para que salga el porcentaje, para que salga el 90%. O sea, esa es la potencia mecánica que el motor entrega a la máquina fuera. Y la potencia de entrada es 3 veces B1 y 1 por coseno de teta, que sería esta parte de acá. Ahora, esta es la potencia mecánica. Ahí habría que restarle, si uno quiere hacer la potencia de salida, habría que restarle las pérdidas mecánicas y fricción y ventilación. Pero como aquí no dice nada, no están dando ese dato, asumimos que esas pérdidas se desprecian, ¿ya? Y que todo es la salida. ¿Está claro ahí? Digamos que está... miren una cosa, no sé si lo tengo por acá, no creo que no, pero yo creo, no,
Vamos a ver si está. Creo que sí. Miren, la potencia mecánica, miren, en este circuito se ve que 3R2 por I1 al cuadrado, que es lo de arriba, es la potencia pérdidas en el rotor. Y la potencia que se gasta en esta resistencia de aquí es la potencia mecánica. 3 veces R2, 1 menos E sobre S por I2 al cuadrado. En el caso nuestro ya teníamos R2, teníamos el deslizamiento y teníamos I2. Y esa es la potencia mecánica. Por lo tanto, ¿a qué va a ser igual la eficiencia? Fíjense que esta potencia mecánica es esta de acá, miren, es esta. Yo tendría que restarle las pérdidas de fricción y ventilación y ya me saldría la potencia en el eje, la potencia 2, potencia de salida. Pero como aquí no me están dando datos de la fricción y ventilación, supongo que eso es 0. Y la P2 sería la misma potencia mecánica. Por lo tanto, la eficiencia va a ser P2, que en este caso es potencia mecánica, P2, que es la potencia mecánica, sobre P1. P1 es la potencia de entrada, P1, que sería 3 veces B1, 3 veces B1 por I1 por coseno de phi. Y esto de aquí por 100, ¿no? Por 100. Entonces P2 sobre P1. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora, en el problema, adicionalmente, ¿qué me están pidiendo? En el problema me están pidiendo, adicionalmente, perdón. Como para terminar ya, dice, si se alimenta con 960 Hz, ¿cuál es el par de arranque y la corriente de arranque? Y el par máximo, y la velocidad a que ocurre el par máximo, y el deslizamiento crítico. Bueno, eso es fácil, ¿no? Sí. Porque como ya tenemos todo el circuito, solamente el par de arranque, ya tenemos la ecuación del par de arranque, que es este de aquí, con S igual a 1. Como tenemos todos los datos, pues ya nos sale el par de arranque. Aquí sale 12.58 Nm. Ojo, algo muy importante aquí, la velocidad sincrónica debe estar en radianes por segundo. Eso sí, si alguien pone aquí como velocidad sincrónica, por ejemplo, 1800, daña, porque cuando uno hace cálculos, siempre debe usar el sistema internacional. Tensión en voltios, resistencia en ohmios, velocidad en radianes por segundo. Bueno, par de arranque. ¿Cómo calcula la corriente de arranque? Sencillo también. Solamente... Ah, no. Sí, este está errado, ¿no? Bueno, sí, está bien, porque este era 22, pero el deslizamiento es 1. Por eso que aquí abajo queda 1. Entonces, con S igual a 1, calculo la corriente de arranque y fíjese, sale 65.4. Y el ángulo, 73.45. En el arranque también el factor de potencia es muy bajo. Y luego el par máximo. Aplico la ecuación directa del par máximo. Y ya me sale el par máximo, 51.68. Y ahora me piden el deslizamiento crítico. Utilizo la ecuación de deslizamiento crítico. Como tengo todos los parámetros, me sale que es 0.0106. Y por lo tanto ya tengo la velocidad, ¿no? La velocidad crítica, que es velocidad sincrónica por 1 menos deslizamiento crítico. 1609 es la velocidad a la que ocurre el par máximo. Y ya está el problema resuelto. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta? Deben dedicarse a resolver el problema y me pueden cualquier cosa en la tarea, cualquier cosa me comunican en semana. Y también este domingo ya es el plazo máximo para ¿cómo se llama? La primera, la tarea, ¿no? La tarea de lectura. Muy bien. ¿Alguna otra cosa adicional? Profe, los datos de pérdidas por fricción y ventilación, ¿eso están en la placa del motor o qué? No. Eso hay que calcularlo con una prueba. En la prueba de vacío se calcula. Ya.
O sea, el fabricante sí sabe cuánto es. Más o menos, ¿cuánto es? Más o menos es 10% de las pérdidas totales. Más o menos. O sea que usted podría saberlo. Usted podría estimarla, más bien, ese dato. Lo podría estimar. Y lo podría estimar de la placa, ¿no? Porque, Ya. o sea, se puede estimar, ¿no? Porque como usted tiene la placa, usted tiene la eficiencia en la placa, ¿no es cierto? Entonces, como usted tiene la eficiencia, puede sacar las pérdidas. Y de esas pérdidas, usted le saca el 10%, esa es la potencia mecánica. Bueno, pero no la tengo aquí. No, quería ver si estaba la placa, pero no hay una placa. Bueno, entonces, así quedamos, muchachos. Vale, profe, gracias. Bueno, Gracias.